Bienvenidos un dúa mu S a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa absolutamente fenomenal. Yo estoy aquí, como siempre, con muchísimas ganas de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de algo que honestamente ha estado en boca de todos en las últimas horas. Ya lo adivinaron por el título, vamos a analizar la explosiva reacción superíndice 3N de Kerem en vivo. ¿Q copyright pa su superíndice 3 exactamente? Por Q copyright se desbordó superíndice 3 la emoción superíndice 3N. ¿Q copyright consecuencias ha tenido todo este revuelo? Vamos a desentrar más menos a todos los detalles, a analizar cada aspecto clave y por supuesto, a dar nuestra opinión superíndice 3N al respecto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño más menos o si disfrutan de nuestros análisis y si quieren seguir al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, les invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creciendo. Asu que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sin mu s preúmbulos pongo monos CU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el corazo superíndice 3N de la cuestión superíndice 3N. Prepúrense para un análisis exhaustivo de la explosión superíndice 3N emocional de Kerem en vivo. Ayú vamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es poner en contexto a aquellos que tal vez no es tu copyright N del todo familiarizados con la situación superíndice 3N. Kerem, como muchos de ustedes saben, es una figura pública muy querida, especialmente por su carisma y su cercanía con sus fans. Es conocido por su trabajo como actor, pero también copyright N por su activismo y su compromiso con diversas causas sociales. Siempre se ha mostrado como una persona tranquila, equilibrada y con un gran control de sus emociones. Por eso, precisamente, su reacción superíndice 3N en vivo ha sorprendido tanto a propios y más menos os. No es cualquier figura la que ha protagonizado este momento, sino alguien que proyecta una imagen de control y serenidad. Esto, naturalmente, amplifica el impacto del suceso. El incidente ocurrió superíndice 3 durante una entrevista en un programa de televisión superíndice 3N de gran audiencia. No estamos hablando de un programa marginal o de un espacio con poca repercusión superíndice 3N, sino de uno de los shows mu S vistos en el horario estelar. Esto significa que millones de personas fueron testigos directos de la reacción superíndice 3N de Kerem. Esto, desde luego, aumenta la presión superíndice 3N y la dimensión superíndice 3N del evento. Kerem estaba siendo entrevistado sobre su superíndice 3imo proyecto cinematográfico, una película que, según sus propias palabras, le ha supuesto un gran desafío personal y profesional. Hasta ahora, todo transcurría con normalidad. Hablaba con entusiasmo de su trabajo, de los retos superados y de las expectativas que tenía para el estreno. La ATMU superíndice 3 esfera era distendida y profesional, hasta que la bomba estalló superíndice 3. Sin embargo, la situación superíndice 3N cambió superíndice 3 radicalmente cuando el entrevistador, de forma inesperada, le planteó superíndice 3 una pregunta relacionada con un rumor que circulaba en las redes sociales sobre su vida personal. Este rumor, para ser precisos, involucraba a un miembro de su familia y era de carácter bastante delicado. No voy a entrar en detalles específicos para no contribuir a la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N que podrá ser falsa o perjudicial. Mantendremos la prudencia y el respeto a la privacidad, elementos que, lamentablemente, parecen faltar en algunos medios de comunicación superíndice 3N. Lo importante aquí es entender que la pregunta del entrevistador tomó superíndice 3 a Kerem completamente por sorpresa y lo sacó superíndice 3 de su zona de confort. No estaba preparado para ese tipo de cuestionamiento, ni se le había advertido de que se tocarían temas tan personales. En un primer momento Kerem intentó superíndice 3 evadir la pregunta con una sonrisa incu superíndice 3 moda, pero el entrevistador insistió superíndice 3, presionó, dolo para que diera una respuesta. Fue en ese momento cuando la emoción superíndice 3N comenzó superíndice 3 a aflorar. Se pudo ver claramente CU superíndice 3 mo el rostro de Kerem se enrojecua, CU superíndice 3 mo su voz comenzaba a temblar y CU superíndice 3 mo sus manos se apretaban con fuerza. La incomodidad era palpable, la tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo.
Era evidente que la pregunta había tocado una fibra muy sensible. Lo que sucedió superíndice 3 a continuación superíndice 3n fue lo que ha generado toda esta controversia. Kerem, visiblemente afectado, respondió superíndice 3 con una vehemencia inusitada, criticando duramente la actitud del entrevistador y de los medios de comunicación superíndice 3n en general por difundir rumores sin fundamento y por invadir la privacidad de las personas. Utilizo superíndice 3 palabras fuertes, aunque sin llegar a ser ofensivas, y dejo superíndice 3 claro que no estaba dispuesto a tolerar este tipo de comportamientos. No se mordió superíndice 3 la lengua, expresó superíndice 3 su frustración superíndice 3n y defendió superíndice 3 a su familia con uñas y dientes. Fue un momento de gran intensidad emocional. La reacción superíndice 3n de Kerem fue, sin duda, inesperada y contundente. Algunos la calificaron como una falta de profesionalismo, argumentando que una figura pública debe saber controlar sus emociones y mantener la compostura en todo momento. Otros, por el contrario, la defendieron a capa y espada, considerándola un acto de valentua y una muestra de honestidad y autenticidad. Se abrió superíndice 3 un debate polarizado, con defensores y detractores de Kerem. La cuestión superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un tema de discusión superíndice 3n nacional. Y aquí es donde entramos nosotros, en la parte del análisis y la opinión superíndice 3n personal. Creo que es importante tener en cuenta varios factores antes de emitir un juicio definitivo. En primer lugar, hay que considerar el contexto de la situación superíndice 3n. Kerem estaba siendo entrevistado sobre su trabajo, sobre algo que le apasiona y que le ha costado mucho esfuerzo. La pregunta del entrevistador, completamente fuera de lugar, fue una clara provocación superíndice 3n y una falta de respeto. Fue una emboscada, un intento de generar controversia a costa de la privacidad de Kerem y su familia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Kerem es un ser humano, con sentimientos y emociones como cualquier otro. No podemos esperar que una persona, por ser famosa, se convierta en un robot sin emociones. Es normal que ante una situación superíndice 3n injusta y dolorosa, reaccione de forma impulsiva. La presión superíndice 3n medio ultica, la constante exposición superíndice 3n y la vulnerabilidad ante los rumores pueden generar un gran copyright S. En tercer lugar, creo que la reacción superíndice 3n de Kerem ha servido para poner de manifiesto un problema muy importante, la falta de condiéresis copyrightica de algunos medios de comunicación superíndice 3n que con tal de conseguir una noticia sensacionalista, no dudan en invadir la privacidad de las personas y en difundir rumores sin contrastar. Se prioriza el rating y la venta de ejemplares por encima del respeto a la dignidad humana. Por supuesto, esto no justifica el uso de palabras fuertes o la copyright perdida del control. Sin embargo, creo que es importante entender por qué copyright Kerem reaccionó superíndice 3 de esa manera. En mi opinión superíndice 3n, su explosión superíndice 3n emocional fue el resultado de una acumulación superíndice 3n de frustración superíndice 3n, de indignación superíndice 3n y de dolor. Fue la gota que colmó superíndice 3 el vaso, la respuesta a una constante invasión superíndice 3n de su intimidad. Ahora bien, ¿les han sido las consecuencias de todo este revuelo? Pues bien, la reacción superíndice 3n de Kerem ha generado un debate muy intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n. Por un lado, ha recibido un gran apoyo de sus fans y de muchas personas que se han sentido identificadas con su situación superíndice 3n. Se han creado hashtags en su apoyo, se han publicado mensajes de solidaridad y se ha convocado a manifestaciones pacíficas. Por otro lado, ha sido criticado por algunos sectores que consideran que su comportamiento no fue el adecuado. Se le acusa de ser poco profesional, de no saber manejar la presión superíndice 3n y de haber dañado su imagen pública. El propio Kerem ha emitido un comunicado público en el que se disculpa por haber perdido el control, pero en el que también Copyright N reafirma su compromiso con la defensa de su privacidad y la de su familia. En su comunicado, Kerem reconoce que no debió superíndice 3 haber reaccionado de la manera en que lo hizo, pero insiste en que se sintió superíndice 3 provocado y que no toleraru que se difundan rumores falsos sobre su familia. El entrevistador, por su parte, no se ha pronunciado al respecto. Ha guardado silencio, evitando dar explicaciones o disculpas. Sin embargo, fuentes cercanas al programa de televisión Superíndice 3n aseguran que el entrevistador no tenía intención Superíndice 3n de ofender a Kerem y que la pregunta sobre el rumor fue simplemente una forma de generar interu copyright S en la audiencia.
Estas fuentes también afirman que el entrevistador se sintió superíndice 3 sorprendido por la reacción superíndice 3N de Kerem y que no esperaba que el tema fuera tan sensible. No obstante, estas declaraciones no han logrado calmar la polu copyright mica y la situación superíndice 3N sigue siendo tensa. Para entender mejor la magnitud de la controversia, es importante analizar la trayectoria profesional de Kerem. Como mencionó copyright anteriormente, Kerem es un actor muy querido por el público, pero también copyright N es conocido por su activismo y su compromiso con diversas causas sociales. Kerem ha participado en campañas a favor de los derechos humanos, la igualdad de género copyright nero y la protección superíndice 3N del medio ambiente. Su imagen pública siempre ha estado asociada a valores positivos y a la defensa de los derechos de los MUS vulnerables. Por lo tanto, la reacción superíndice 3N de Kerem en el programa de televisión superíndice 3N ha sorprendido a muchos, ya que no se ajusta a la imagen que el público tiene de con diéresis copyright L. Sin embargo, algunos analistas señalan que la reacción superíndice 3N de Kerem puede ser vista como una muestra de autenticidad y de compromiso con sus valores. Al defender a su familia y al denunciar la falta de con diéresis copyright tica de algunos medios de comunicación superíndice 3N, Kerem estaría siendo coherente con su trayectoria y con su compromiso con la justicia social. En resumen, la explosión superíndice 3N emocional de Kerem en vivo ha sido un evento que ha generado mucha controversia y que ha puesto de manifiesto varios problemas importantes relacionados con la con diéresis copyright tica de los medios de comunicación superíndice 3N y la privacidad de las personas. Creo que es importante analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva crítica y constructiva, teniendo en cuenta todos los factores que han influido en la reacción superíndice 3N de Kerem. Es necesario reflexionar sobre los límites de la libertad de prensa y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N en la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N que pueda ser perjudicial para la vida privada de las personas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor lo que sucedió superíndice 3. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la reacción superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que estuvo justificada o que se excedió superíndice 3? ¿Qué copyright opinan de la actitud del entrevistador? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N deben tener límites a la hora de informar sobre la vida privada de las personas? ¿Creen que Kerem ha dañado su imagen pública con su reacción superíndice 3N? ¿Creen que el entrevistador debería disculparse públicamente con Kerem? Me encantaría leer sus comentarios. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que lo importante es mantener una mente abierta, analizar las situaciones desde diferentes perspectivas y evitar los juicios precipitados. Para recapitular brevemente, hemos analizado la explosiva reacción superíndice 3N de Kerem en vivo, hemos puesto en contexto la situación superíndice 3N, hemos analizado las posibles causas de su comportamiento y hemos examinado las consecuencias que ha tenido todo este revuelo. Hemos abordado el tema desde diferentes condiéresis nulos, intentando ofrecer una visión superíndice 3N completa y objetiva de lo sucedido. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción superíndice 3N nos impulsan a seguir mejorando y a ofrecerles contenido cada vez más interesante y relevante. Ahora antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros. Que por favor, dejen sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Me gustaría saber qué copyright piensan sobre todo lo que hemos hablado hoy. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan participar en la conversación superíndice 3N, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activando la campanita recibirán una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestros superíndice 3 análisis, debates y entrevistas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.
Y recuerden suscríbanse y activen la campanita. Hasta la pro superíndice 3 Sima.